simbólica, ¿no? Esto de la axiología, bueno, los valores, eso cómo se manifiesta, cómo se plasma. Si queréis, hay otro elemento que sí es determinante y es el tema de la familia. El régimen mediterráneo es un régimen familiarista. Ese es el elemento característico. ¿Que no hay familias en el centro de Europa y en el norte de Europa? Claro que las hay, evidentemente, pero ninguna, la familia centro y noreuropeas no tiene la función social ni tienen la intervención e interpenetración que tiene la familia mediterránea en todas las áreas del bienestar. Bueno. Convergencia y regímenes. Hay dos grandes visiones. Ya sabéis que hay algunos colegas que piensan que no, que los regímenes del bienestar se mantienen y que se mantienen como bien decía antes, las diferencias, como bien decía antes Peter, yo creo que efectivamente los regímenes se mantienen y ahí hay que hablar de la dependencia de la SEN y del nuevo institucionalismo, pero bueno. Si veis esta serie temporal desde el año 90 hasta el 2005, hay un esfuerzo notabilísimo de los países de la Europa mediterránea, sobre todo de Grecia, España y Portugal. Italia ya llevaba una cierta delantera porque Italia era un país que tenía, esto es gasto social en porcentaje de PIB, que ya tenía unos niveles de gasto social muy parejos a los de los regímenes corporatistas continentales, pero veis que el esfuerzo es enorme, es un salto cuántico, es decir, en 15 años, ¿no? Y veis que, bueno, sí, todavía, por cierto, siempre hablar de la crisis del bienestar, bueno, pues si lo vemos en los presupuestos, en las bases económicas materiales, veis que todos los países siguen manteniendo en torno al 27% de gasto social en porcentaje de PIB. Y la Europa mediterránea ha llegado al 24,1%. Es decir, que el esfuerzo es más que notable y eso prueba evidentemente que hay una convergencia, al menos en lo que es la parte material económica del sostenimiento del... Es cierto que en el caso español, y yo creo que en general, en el caso de la Europa mediterránea, existe lo que se llama el síndrome del catching up. El síndrome del catching up en inglés, perdón, a veces que diga estos latinajos, pero en fin, esto no siempre, aquí se podría traducir como la igualación. Que además es un principio muy español, que además afecta interna y externamente. Aquí nadie quiere ser, decía alguien lo de la segunda división, decía antes Julio, en España nadie quiere ser de segunda división, todo el mundo quiere ser de primera división. Y los españoles quieren ser de primera división en Europa. Y los mediterráneos quieren ser también de primera división. Es decir, eso es una fuerza de actitud, de dinamismo, que hace que estos países, en el caso español sobre todo, tengan unos crecimientos un poco de montaña rusa. También las caídas, como estamos viendo ahora, son de montaña rusa. Pero que ese síndrome de igualación es tan fuerte que también se demuestra en el caso, sobre todo, de la construcción del sistema de protección social del estado de bienestar. Bueno, hablemos de la crisis. Y esto es otra ilustración muy simplista del papel de la familia. Esto es unos datos que los he sacado del País de hace unos días cuando estaba preparando esta presentación. Si se le pregunta a la gente cómo está la situación en España, veis que muy mal y no hay grandes tampoco diferencias entre los votantes del PSOE y el PP. No tiene esto una canalización partidaria, por así decirlo. ¿Cómo está la situación económica de España? Pues claro, es decir, mal o muy mal, pues el 83%, prácticamente la gran mayoría. En cambio, cuando dice, ¿cómo califica la situación económica familiar? Es que es buena y muy buena. O sea, ¿cómo se explica eso? Eso se explica de que efectivamente la familia sigue siendo ese colchón enorme de microsolidaridad, lo que llaman, se dice en inglés, el resource pooling. La familia lo que hace es que reparte de una manera muy generosa entre sus miembros medios, recursos materiales y afectivos, que eso es difícil de medir y tiene una ambivalencia interpretativa en las mediciones muy importante. Entonces veis cómo esta contradicción, este oxímoron, por así decirlo, en cuanto a la economía actual, explica en muy buena medida efectivamente cómo la familia en los países mediterráneos, sobre todo en el caso español, que es el que estoy utilizando, mucho de la distintividad de este modelo. Bueno, seguimos con
El tema del Mediterráneo. Bueno, la pregunta está en que evidentemente, y esto ya hablamos un poco de retos de futuro, si los hogares van a seguir siendo o no estas cámaras, estos lugares de compensación, ¿no? En la redistribución de los recursos entre sus miembros, ¿no? Bueno, ahora veremos y pondré unos datos que son muy interesantes, que le he tomado prestado precisamente del profesor Carabaña y la profesora Salido, para explicar también y para visualizar esa microsolidaridad tan intensa familiar. Veis que la familia, bueno, esto explica entre otras cosas, por ejemplo, también el tema de la burbuja inmobiliaria. O sea, España es el país que más régimen inmobiliario en propiedad tiene de toda la Unión Europea. 81% de las casas son propias o en régimen de propiedad. Esto es tremendo. Mientras que la media española, media europea, 67%. Esto no tiene una explicación tanto económica como cultural, axiológica. Es decir, la gente antes lo que hacía, creo yo, esta es mi interpretación, se compraba la casa porque eso era la hucha, eso era digamos, un poco la seguridad que daba la posibilidad de que viniesen mal dadas, ¿no? Y entonces, pues bueno, por lo menos la familia tenía una casa en propiedad y un lugar donde cobijarse, ¿no? Esto se reproduce, hay ahí claramente una pauta de reproducción social. Ahora, ¿esto se va a mantener o no se va a mantener? Primera gran pregunta. Esta es la tabla que os decía antes, ¿no? Que la toma prestada de este paper que han hecho Carabaña y Salido sobre el tema del ciclo económico, paro y pobreza en España. Han hecho un contraste de dos catas, 93 y 2004, corrígeme Julio si me equivoco, y se pueden sacar muchas interpretaciones. Yo siempre digo a mis estudiantes que las tablas lo que sirven es para interpretarlas y para mirarlas, no solamente para leer las magnitudes y los dígitos. Lo que hay que hacer es sacar alguna lección de lo que dicen las tablas. A mí hay una que me dice que es la que marca en rojo. Seguramente que habrá más, que se pueden decir muchas más cosas. Pues, por ejemplo, en el año 2002, los parados de larga duración, sin subsidios, es decir, sin prestaciones del estado de bienestar, pues a nivel individual eran casi prácticamente el 100%, ¿no? Ahí veis el 96,7%. Cuando se toman en consideración la renta disponible personal equivalente, es decir, la renta doméstica, esto cae pues, prácticamente al 38, 37, es decir, cae casi 2/3. Eso es una caída enorme. Yo creo que esto una vez más visualiza que efectivamente las familias, aunque no tengan incluso subsidios del estado de bienestar, son solidarias, se prestan, se ayudan. Eso es muy importante, es fundamental. También veréis que en las dos catas, en los totales, pues aunque el 42% de la individual se mantenía, pero veis que hay una caída de la doméstica, con lo cual a mí me hace, salvo que Julio ahora me lea la cartilla y me diga que lo he leído mal, me hace suponer que efectivamente pues hay más transferencias intrafamiliares, ¿no? Es decir, porque evidentemente cuando se considera la renta equivalente de todos los miembros de la familia, baja el nivel de propiedad. Es decir, hay menos pobres si se consideran familiarmente que no individualmente. Y a propósito, si me permitís una nota a pie de página, yo no estoy de acuerdo con el individualismo metodológico. En el caso español habría que hablar más de familismo metodológico. Familias y supermujeres. Bueno, yo teorizo esto de las supermujeres, de las superwomen, ¿no? Y hay gente que no me la sabe entender. Precisamente en la línea de lo que he dicho antes, de que la familia lo interpenetra todo en España, es decir, no hay, y el estado de bienestar sobre todo, en todas las áreas de desarrollo de las políticas sociales están mediadas por el papel y los inputs que tiene la familia. Bueno, esto ha tenido efectos muy perversos. El primero de todos es que, evidentemente, los gobiernos, bien sean centrales, bien sean autonómicos, bien sean locales, todos sabemos que siempre los concejales de bienestar o de política social, pues son los ahora en la